Bienvenidos a Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores, por Matías Fuentes. En la lectura pendiente de esta semana conversaremos con Emilia Machi, escritora, librera, docente y columnista radial chilena nacida en 1993. De ella les puedo comentar que en 2021 publicó el relato Sin Conexión en la revista Imagi número 1 y que al año siguiente con Provincianos editó su primer libro Una guinda en la guata, motivo de esta entrevista. Una guinda en la guata es un volumen de cuentos que destaca por su frescura, lectura ágil y contextualización temporal reciente en la región metropolitana chilena. A lo largo de sus 6 cuentos desarrolla temas como la responsabilidad afectiva, las dinámicas en los grupos de trabajo, sobre todo femeninos, la precarización laboral y la efervescencia y tradición política, además de ciertas referencias a la literatura como disciplina y como industria, pero siempre con toques de humor. Te invito a escuchar a continuación la conversación que tuve con esta autora. Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola Matías, muy bien, muy contenta de estar acá. Oye, también estoy contento de que podamos conversar un ratito sobre Una guinda en la guata. A mí personalmente me gustó mucho. No sé, me pasa que... Bueno, ahí vamos a profundizar, como que sentí cierta identificación generacional. No sé. Me suena medio viejo, quizás estoy viejo ya. La paternidad me tiene No, así, pero no sé. es un libro muy millennial, en todo Muy su millennial. esplendor. ¿Cómo? Y ahora va la primera pregunta, que es, ¿cómo pensaste originalmente este volumen de cuentos y cómo terminó de cuajar con el trabajo editorial de Provinciano? Bueno, yo siempre cuento que la idea principal, que era como mezclar un poco lo vegetal con lo humano, empezó porque en 2017, no, jamás me voy a olvidar, fui a haber estado Vegetal de la Manuela Infante, que es una obra de teatro que me dejó súper como impactada porque hablaba de eso mismo, pues como que trataba de comprender el ritmo de los vegetales, ¿cachai? Y cómo nosotros jamás lo íbamos a poder comprender y por eso la naturaleza estaba como estaba. Y cuando vi esa obra dije así tal cual voy a copiar esto. O sea, no voy a copiar esto, pero voy a tratar de hacer algo lo más parecido posible. Bueno, realmente no es ni siquiera una copia digna de esa obra, que es muy buena, es muy interesante. Eh, pero sí caché que se iban armando, bueno, estuve en el taller con Pablo Simonetti en 2019, y ahí como que fui armando y se fue desplazando lentamente como el tema de los trabajos. Como que me interesaba ver como la mirada de las mujeres en ese sentido en que las mujeres ahora como que tienen que ser mega competitivas en muchos sentidos porque tienen que hacerse respetar, entre comillas, en el trabajo, además porque son mujeres, ¿no? Como, o también me llama la atención los espacios de puras mujeres, que ahora pasa mucho también que de pronto las mujeres se convierten en una carta más contratable que los hombres por diversos motivos, como entonces esos temas empezaron a aparecer en contra de mi voluntad porque yo quería pegarme mucho como a lo vegetal, que yo creo que al final en Una guinda en la guata pasó menos de lo que pensé. No hay tantos elementos así como de la naturaleza. Pero de hecho está más la dinámica laboral ahí en un grupo humano de mujeres. Claro. Como que me fui yendo para ese lado. Bueno, uno siempre conscientemente intenta una cosa y inconscientemente se va yendo hacia otro lado. Pero bacán, súper bien. Quizás si me hubiese enfocado tanto en cumplir mi propósito, entre comillas, hubiese hecho algo menos genuino, menos que me identificara, ¿no? Y ahí con Provincianos, si no me equivoco, creo que fue el 2020 que el Nico leyó mi manuscrito y ahí me pasó algo súper como intenso, que fue que mi abuelo quedó postrado sin poder hablar, o muy poco, podía mover solo los brazos, pero quedó acostado harto tiempo antes de fallecer. Y ahí a mí me picó como porque típico los abuelos que de chica te ven diciendo como, oh, esta niñita lee mucho, tiene que escribir un libro, ¿no? Y de pronto me vi a mí misma como en esta carrera de querer mostrarle el libro antes de que él falleciera porque era cosa de tiempo, ¿no? ¿Cachai? Y ahí me atravesó algo súper personal que jamás me lo hubiese imaginado, ¿cachai? Eh, y quizás y quizás por ese mismo motivo, quizás como la edición y como el repaso final del libro fue más o menos rápido. Esto es súper antiprofesional, creo que
los escritores siempre dicen como no lo podía soltar, no podía parar de editarlo, y a mí me pasó un poco como que había conversado con el Nico de Provinciano y fue como ya démosle, y si puede quedar lo antes posible mejor, ¿no? Como me fui en esa parada que igual, insisto, un poco profesional, un poco conocedora del oficio de la escritura. Y de hecho el último cuento que habla de este como abuelo postrado fue uno de los últimos, y de hecho salió casi que eh, muy rápido, muy a flor de piel. Entonces también atravesó mucho algo súper emotivo para mí que jamás pensé que iba a estar incluido en estos cuentos, como que yo estaba muy en la parada de hacer esta lectura casi como sociológica de las mujeres en el espacio de trabajo y como el humor, ¿no? Y el último cuento es súper emotivo para mí, obviamente, como la relación que tenéis con los abuelos, como que estáis en esa edad en que ya no los tienes, ¿no? Como las cosas que te enseñaron, como me fui en una bola como súper entre autoficción y súper emotiva que no sabía que tenía dentro mío un poco. Entonces fue un viaje extraño el del libro, pues, como querer hacer una cosa que se vaya sumando contra el camino y este impulso de recta final eh, medio emotivo, sentimental, ¿cachai? Fue un Frankenstein de muchos momentos. Bueno, además de que está el estallido y la pandemia, que son momentos que te ponen súper emotiva y te ponen en jaque y te hacen pensar muchas cosas. De hecho, bueno, a propósito, en hora de almuerzo, por lo menos como lector, veo la tensión de cómo lo nuevo va absorbiendo lo tradicional, lo viejo. Pero en este viaje, en esta montaña rusa de emociones que hablas, que fue una guinda en la guata, más allá de la incondicionalidad, perdón, del amor familiar, ¿qué sientes que podemos aprender de nuestros abuelos, a pesar de representar muchas veces patrones o conductas que nosotros cuestionamos y que es lo que se plantea en el libro a lo largo de esos cuentos? Qué difícil. Ahí también depende del abuelo. Sí, por supuesto. Pero a mí lo que me pasa con ese cuento, que es el último, que como que habla de este abuelo y habla de esta persona que está un poco cansada del trabajo de oficina y que se empieza como a cuestionar la existencia, ¿no? Como, ya, estoy trabajando y ¿para qué? Si la plata no es realmente tanta, no me alcanza el tiempo para hacer otras cosas. Y creo que lo que se juega en términos más filosóficos en ese cuento es como nuestros abuelos, como vivieron en dictadura, o más allá de la dictadura también, era como no había mucho tiempo para cuestionarse ciertas cosas porque había que trabajar, como que envejecieron mucho más jóvenes que nosotros, pues tuvieron que hacerse cargo de su familia, de sus hermanos. Eh, Sobre todo estoy pensando en mi abuelo, que fue una persona muy como el hermano que iba a ser el profesional, que iba a mantener a toda la familia, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, los abuelos como que no se cuestionaban muchas cosas y no se encargaban tanto de su propia salud mental y de su propio bienestar, sino que era como muy acatar órdenes y como sobrevivir, ¿no? Y en contraposición está esta generación millennial que en el fondo está como que pudo crecer gracias a esos abuelos que dieron para adelante nomás sin importar como eh, sin importar lo que le pudiese costar emocionalmente. Eh, y esta generación se está preguntando mucho por qué también, como por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, que quizás tampoco estoy como muy clara de que es algo que hay que hacer, ¿no? Como cuestionarse si vale la pena realmente eh, trabajar más de lo que debería trabajar, demostrar más de lo que quiero demostrar en el trabajo, pero al mismo tiempo, en el cuento creo que lo que trato de decir es que la protagonista dice, igual que envidiable, ahorrarse tanta reflexión filosófica y como vivir para trabajar, y como darle para adelante, como que igual es envidiable que ellos ni siquiera tenían tiempo para pensar si es que esto no era lo que querían hacer, esto es lo que me tocó, y adiós, como esa entrega, esa abnegación por el trabajo. Eh, a veces cuando uno está demasiado en estos bucles vocacionales, ¿cachai? Dice que casi como debería ser un poco más como mi abuelo, y la pasó mucho peor que yo, la típica, así, no, si yo en tu época no tenía zapatos, ¿cachai? No había que comer, como... Entonces uno se siente mal también por tener estas como cuestionamientos filosóficos del trabajo, de la expectativa, del éxito. Y creo que de eso se trata más o menos ese cuento, además de obvio como
todo lo emotivo, que es como mirar hacia el pasado y ver cómo los abuelos también te criaron, ¿cachai? Te cuidaron y todo ese tema. Pero ese sería el gran aprendizaje de los abuelos, creo yo. A propósito también de lo mismo, claro, uno podría sentirse privilegiado de cierta manera por tener el tiempo para cuestionarse el valor del trabajo, pero en la praxis, y lo vemos por ejemplo en cosechar y comprar, se nota este contraste de trabajos que son totalmente opuestos, ¿cierto? La precarización del retail ya llevada al extremo versus el trabajo en una viña. Punto aparte que yo quiero destacar, y me pasa como profe, que quizás para nosotros como generación millennial, yo soy del 90, así que estamos como por ahí, era un tema la orientación sexual, era un tema, y acá está Sí, súper po. asumido o súper normalizado el tema de la relación lésbica. Entonces como que ya el punto no está ahí. Entonces ahí me gustó mucho leer eso porque me sentí también, sentí que por lo menos a nivel de tiempos o de sensibilidades de tiempos, como que las nuevas generaciones tienen eso. Ya no es un tema la Claro. orientación sexual y eso lo encuentro bacán. Pero Pero Claro. claro, esta ambivalencia a nivel laboral obviamente genera tensión en esta pareja. Entonces, por una parte tenemos a una que le dice como, oye, sal de ahí, y a la otra que está con miedo, ¿cierto?, a salir de su zona de confort, por muy limitante que sea. Ujú. Y ¿qué es lo que te lleva, por ejemplo, por qué se te hace necesario tratar estas temáticas a nivel narrativo? Bueno, en primer lugar, me interesaba mucho ver cómo la dicotomía entre lo natural y lo mega artificial. ¿Cachai? Como ver que haya una escena donde eh, está esta personaje que está como muy consciente, cuando uno trabaja en una viña y trabaja en una viña, está muy consciente de la, ¿cómo se dice? De las estaciones del año, porque se nota mucho en las parras, se nota mucho como en el manejo que hacen de los cultivos. Entonces, muy evidente, estáis muy conectados con la naturaleza, a pesar de que es una naturaleza súper domada y etcétera, ¿no? Y en contraposición, quería mucho como que estuvieran juntos en un cuento el espacio del mall donde uno nunca sabe bien qué hora es, uno nunca sabe bien si hace calor afuera o hace frío, como que podría temblar, llover, etcétera, y tú no te das cuenta. Y está eso, y como que las temporadas pasan como por las temporadas de la ropa y del diseño y etcétera, o de estos como, creo que en el cuento está el Día de la Madre, ¿no? Pero como más allá de eso es todo muy artificial. Entonces, en primer lugar quería ver estos dos espacios y en segundo lugar quería ver estas dos como oposiciones del trabajo, que una, la que trabaja en la viña, le dice como esa frase media de autoayuda que es como, ama tu trabajo y no tendrás que trabajar un día más, ¿no? ¿Cachai? Y como esa frase que como uno odia que le digan. Eh, Mientras que la otra está como entre que quiere tomar ese consejo y al mismo tiempo está eh, muy temerosa ante lo nuevo. Y me gusta que hayan sido pareja porque siento que ese es como un problema que uno tiene, no sé si un problema, pero una dinámica que uno tiene mucho en pareja también, como abordar el día a día del trabajo, como aconsejar sobre cosas laborales como de forma como de hormiga, ¿no? Como de todos los días quizás eh, con la pareja uno también como que identifica, va haciendo un diagnóstico de la situación laboral de la otra persona, como esta persona está infeliz con su trabajo y todavía no sé bien por qué, pero a medida que van pasando los meses tú vas identificando por qué, entonces eh, me gusta que hayan sido pareja, porque es distinto también el manejo que los amigos tienen sobre tu vida laboral, ¿cachai? Porque no siempre los veis, por ejemplo. Eh, entonces quería explorar esas dos cosas. Y también, bueno, quizás hay un leve tema de clase en el sentido de que quizás la niña que trabaja en el mall quizás no tuvo tantas oportunidades como la que trabaja en la viña, obviamente, no sé, pues la niña de la viña maneja idiomas, ¿cachai? Y la niña del mall seguramente no, entonces como que ella le quiere decir como, no, está el área del turismo, está bacán, y la otra como, bueno, no es algo que dependa de mí, ¿cachai? Como que no es necesariamente algo que depende de mí. Entonces, no, pues, me gustó esa como
polos opuestos de ese cuento. Creo que A propósito, fue entretenido sí, hacerlo. a propósito de polos opuestos en Niño Palta, claro, yo por lo menos veo que lo que para mí destaca el tema del gosteo. Un gosteo brutal, que está cruzado por la metáfora del cultivo del palto, la mención a la provincia, coincidencias con el nombre de tu editorial. No lo creo, no lo sé. El trabajo en negro y la marcada diferencia de clase entre el niño palta y la odontóloga. Y acá me parece súper interesante porque es complejo, o creo, no sé si te lo propusiste, el hablar sobre el trabajo o hablar de repente también de los problemas que implica el trabajo, sobre todo en nuestro contexto que es tan desigual, pero sin hacer proselitismo ni crítica, sino que como lo hace acá. En este sentido, ¿cómo crees que explorar estos tópicos conjugados con diferentes elementos contextuales nos hacen pensar en las distintas dimensiones que nosotros tenemos como personas? Porque independiente de que la lectura sea, y que a mí me parece muy interesante en tus cuentos, que la lectura pueda ser rápida, ágil, fácil, entre comillas, de un lenguaje súper accesible y ameno, hay profundidad en los personajes. Porque está el elemento del costeo, está el elemento de la poesía, está el elemento del trabajo negro, está todos estos elementos que conjugan, ¿cierto? Y que de cierta manera nos llevan, no sé, a cuestionarnos cómo nosotros nos relacionamos Ujú. interpersonalmente. En ese sentido, para ti, ¿cuál es la aspiración o la intención de plantear estas temáticas o conjugarlas en una historia, en un cuento? En el caso de Niño Palta, fue el primer cuento que escribí, lo había escrito como en 2018, ponte. Eh, no sé, son esos cuentos que no sé si los pensé tanto como las temáticas que quería tocar, sino que se fue dando. Por ejemplo, me gustaba mucho hablar sobre las paltas, porque siento que es como un símbolo, qué ridículo lo que voy a decir, pero es como un símbolo patrio igual, como que nosotros como que creemos que es como el fruto chileno por excelencia, no sé qué, pero al mismo tiempo es caro igual. No es algo tan así familiar porque ya cada vez está más caro y como que de pronto nos vemos a nosotros mismos pensando que igual es un poco lujo la palta, ¿no? Y como que teníamos eso también como de provincia al fin del mundo, de querer que la gente nos conozca por la palta, ¿no? Me gustaba la palta como concepto. Eh, y me gusta, bueno, y también quería como manipular la palta en el sentido de que está la versión como internacional, que vendría a ser esta que es gigante y que siempre está como cremosa y que siempre está eh, dispuesta a hacer comida, y están estas, por ejemplo, del norte, que son como más hilachentas, ¿no? Como que saben, huelen un poco a anís, que son muy ricas, quizás no es un poquito más engorroso como sacarle la carne para comerlas, pero esa es como la palta chilena, ¿sí? Entonces, partí Sí, sí, como sí. que es verdad, po. La Sí, otra es sí. como echar una pipeta, po, ¿me entendí? Entonces quería mucho como agarrar la palta como concepto más allá de cualquier otro personaje. Como que eso fue lo que vino primero, fue mi primer personaje la palta. Y de ahí se fue armando y fui armando como de nuevo, estos polos opuestos entre el vendedor de paltas que vive en una villa que de pronto empezó a crecer y se empezó a gentrificar, eh, porque queda bien ubicada, etc. Eh, De hecho, lo pensé en la Villa Olímpica, que está ahí cerca del Estadio Nacional, porque está el eje de Vicuña Maquena, donde ya hay muchos edificios muy altos, y está la Villa Olímpica que está ahí y está medio paralizado en el tiempo porque son los mismos vecinos de siempre y todo. Entonces ahí empecé a jugar con esos polos opuestos, pues, como en la crisis hídrica, mientras que la niña, esta odontóloga que es nueva en el barrio, que es como el agente gentrificador de la villa, vive en este edificio donde hay una fuente, esas como fuentes de edificio nuevo que tiran agua al cielo, como que no importa nada, ¿no? Bueno, y aquí no sé si se notó, pero en el fondo la frustración de Niño Palta, que era como el que le hizo ghosting a la odontóloga, en el fondo es súper... O sea, bueno, yo soy team Niño Palta más que odontóloga, pero Niño Palta... Bueno, bueno, bueno saberlo. Niño Palta estaba súper frustrado, estaba pasando por cosas como heavy igual porque como se estaba dando cuenta de que la venta estaba mal y que eventualmente se iba a tener que dedicar a otra cosa. Sus parientes en el norte no estaban dedicándose al cultivo de la palta, ya no era como rentable.
Y en todo eso estaba esta niña que igual era como, muy, como, no sé si intensa, pero como buena para hablar y como mostrándole su departamento nuevo y viendo con qué cosas iba a llenar este departamento cuando él, igual el mundo se le estaba derrumbando un poco, ¿cachai? Entonces quizá él igual sentía un poco, no sé, quizá yo creo que le dio vergüenza como tener un cierre con ella. Así que yo defiendo el ghosting ahí. O sea, no lo defiendo, eh, no sé, pues lo comprendo un poco, ¿cachai? Porque son como momentos en la vida como medio post-apocalípticos donde veis que tu trabajo está directamente expuesto. Entonces, nada, igual fue un camino raro el de niño palta. Lo primero siempre fue como el bandapalta, vendedor de paltas, y de ahí empezó como a agarrar forma todo lo demás. Pasando a otro tema, pucha, yo el cuento que, de hecho me reí, me encantó, pero yo creo que es por la autorreferencia del profe de lenguaje. No lo voy a spoilear. Pero a propósito de los 50 años del golpe y la comandante Tamara estudió aquí, ¿cómo sientes que ha ido cambiando la vinculación y la posición política de la juventud? Suena muy a señora esto. Respecto a nosotros, generación de los hijos de la democracia, que de adolescentes vivimos los 30 años del golpe. Porque claro, acá estás trabajando o sea, bueno, los personajes ficticios son estudiantes, son chicas de un colegio muy particular. Yo lo googleé, era el Grange School, sí, el Grange School. Pero brígido igual que la comandante Tamara estudió en uno de los mejores colegios de Chile, más caros de Chile. Es muy impresionante igual. Yo lo encuentro brígido. O sea, claro que el antecedente esté ahí a propósito del cuento y claro, la cita a los fusileros y toda esa efervescencia política y sobre todo como ideológica que se tiene de adolescente. Qué complicado igual es pensar en los jóvenes versus uno, pensando que primero no somos tan viejos. Pero en segundo lugar, no sé si conozco tantos jóvenes como para hacer una respuesta con tanta autoridad. Pero lo que sí he observado, Caleta, es que, por ejemplo, yo he tenido estudiantes, mi hermana también tiene como 18, 17, entre 18 y 20 años con la gente que voy a compartir de esa edad, me doy cuenta de que tienen cosas mucho más claras. Bueno, uno cuando es joven siempre como que va con una idea y es como llevado sus ideas, pero me da la impresión de que como tienen tan claras las cosas, están menos dispuestos como a discutir, como a tener más debate. Pero también creo que es posible que yo a la misma edad de ellos también hubiese estado en esa parada, ¿cachai? Como de aquí no soy tan buena jueza de mí misma, porque de demasiado cerca. Pero, por ejemplo, con mis estudiantes me pasaba que habían cosas que eran muy evidentemente que están muy evidentemente mal, mientras uno siempre trata como de, no sé si de amarillar, pero como de conciliar distintas miradas, porque por ejemplo para nuestros padres no era tan evidente ciertos sucesos históricos de Chile y uno como que entraba en el debate. Y de pronto esta otra generación, estos centennials o los zoomers o como se llamen, están más, hay más información, ya es más objetivo. Bueno, ahora con el negacionismo este año ha sido brígido igual. No sé si puedo decir lo que digo, pero creo que ahora es más objetivo que la dictadura dejó daños como irremediables, ¿no? Y por esa misma razón creo que están menos capacitados los jóvenes para argumentarlo, ¿cachai? Siento que yo tuve muchas peleas como de derechos humanos y de sucesos del siglo XX en Chile con mis papás, porque creo que todavía, bueno, y además no teníamos acceso a información, o no tanto como los cabros que ahora tienen 18 años, que ya están muy algoritmiados, ¿cachai? Como que el algoritmo igual ya lo conoce y le está dando lo que ellos quieren leer. Entonces hay eso. Me acuerdo, por ejemplo, con una estudiante una vez como que todas llegamos tarde porque se había tirado a alguien a las vías del metro, ¿cachai? Entonces obviamente empezamos a conversar sobre eso y yo les pregunté como que también eso es súper impactante cuando pasa, no solamente porque sí, hoy día alguien se suicidó muy cerca mío, sino también porque la gente está muy enojada, está muy como, de nuevo se tiró a una persona. Y empezamos a conversar eso y yo les decía como qué opinaban, empezamos a hablar de qué opinaban de todo esto y
yo trataba de comprender a estas, entre comillas, a estas personas enojadas porque iban a llegar tarde a la pega y etcétera, y ellas eran súper categóricas, que profe, no es entendible, es que no es entendible que a alguien le moleste. Y yo me quedé muy en shock porque como que no, tenía mucha razón, ¿cachai? Pero al mismo tiempo era como, yo igual traté de ponerme en la situación de las otras personas porque es tanta la gente que reacciona pésimo que tú decís, acá hay un malestar general, ¿no? Como que, bueno, en fin, encuentro que las estudiantes fueron súper categóricas, que está bien, pero al mismo tiempo súper poco dispuestas a conversar, ¿cachai? Eso es lo que me pasa con con los jóvenes, con las personas de hoy en día. En la juventud. Pero no lo digo como algo malo, digo como que quizás como me gustaría ser un poco más categórica y ser quizás haber sido menos amarilla en muchos sentidos, creo. Pero bueno, esa es mi impresión nomás. Y sí, pues en el libro igual, en el cuento igual, bueno, igual hay un personaje que es más conciliador, Sí. que es muy apegado a las reglas en el fondo, que es la que es hija de esta profesora, que trabaja en el colegio, entonces está constantemente espiada, tiene mucho que perder escapándose de clase. En cambio, la otra niña que es la más como, es la que más tiene plata y es la que más como que los papás no la pescan, entonces obviamente ella tenía nada que perder y ahí también se juega con el tema como de la rebelde que no tiene nada que perder versus la que es muy obediente porque le costó mucho llegar a donde está en este momento como para retroceder en esos logros, ¿cachai? Así que ahí hay de todas las personalidades. Pasando a un aspecto más técnico, a nivel de estructura y de planteamiento, para mí lo que más destacado de algunos cuentos son los finales, que considero que siempre es difícil cerrar un cuento. Sí, Y totalmente. bueno, La comandante de Tamara estudió aquí, yo creo que es un gran final, un gran cierre, o el de Poeta Subterráneo también considero un gran cierre, y la temática también hay de la precarización de la literatura o de las artes, y también cómo los medios de comunicación utiliza de cierta manera, Ajá. o las instituciones utilizan a las personas, etcétera. O también, que es muy lindo también el cierre de Hora de Almuerzo. Y ahí la pregunta es, independiente que sea a través de un remate humorístico, dándole felicidad, trabajando la atmósfera, ¿cómo determinas el punto final en una historia que tú escribes? Qué difícil. Es difícil escribir finales. De hecho, en los talleres, creo que en los que tú estabas, uno de los comentarios más típicos que me hacían era como, a esto le falta final y creo que a mí me cuesta mucho. Soy como la peor escritora para recomendar los finales porque creo que no tengo finales. Es difícil. Creo que son los cuentos de una guinda en la guata son bien descriptivos. Entonces me es difícil saber, más que contar una historia, me gusta mostrar ciertas situaciones. Entonces, cuando ya las mostré, las quito, ¿no? Como que digo, fin, en vez de quizás darle más resolución. Pero eso es lo que me interesa abordar también. Como que creo que darle más artificio que eso no me gustaba. Quizás como que cuando demostraba esta situación medio irónica, humorística, como que me detenía ahí. Eh, como que en ese sentido a veces pienso, y además es cortito el libro también, y a veces lo miro y digo, esto yo creo que la gente puede agarrarlo en la librería y pensar que es un libro de poesía perfectamente, porque tiene esa brevedad también. Y a veces pienso quizás debería haber escrito poemas en vez de haber escrito cuentos, porque los poemas tampoco tienen un final necesariamente. O sea, tienen un final, pero no un final como de argumento, ¿cachai? Sino como muchas imágenes, que es que los cuentos acá creo que son muchas imágenes. Entonces, honestamente, no sé bien cómo escribir finales. Ahora estoy tratando como de escribir cosas con finales, pero bien como más Aristóteles. Ya para ir cerrando, ¿qué lecturas pendientes tienes en tu velador en este momento? Ah, ya. A ver, tengo cosas muy de nerd. Nada, disculpa. Tengo. En mi velador tengo, bueno, tengo Panza de Burro de la Andrea Abreu, que ya lo leí, pero tenemos una sesión de lectura en la librería, así que lo voy a como volver a ojear, que es muy bonito, te lo recomiendo si no lo has leído. Y es bonito, como que tiene una liviandad y tiene como muchos onomatopeyas y habla mucho como canario, que es en las Islas Canarias, entonces
Es muy como relación de niña chica con la mejor amiga. Es muy lindo. Es como que siempre hay una amiga que es más tímida y la otra más como chora, entonces la tímida le pide que vaya a preguntar cosas que ella no se atreve, como tiene como esa dinámica muy linda, y además en las Islas Canarias, donde nadie sabe mucho realmente qué pasa en las Islas Canarias, ni los propios españoles saben qué está pasando ahí. Después me estoy terminando un libro de historia de la Catherine Nixie que se llama La Edad de la Penumbra, y que habla sobre cómo los cristianos como que se apoderaron de todo lo que antes era el Imperio Romano, y como que hablan de las estrategias de marketing de cada uno. Entonces igual es como entretenido. No sé si me gusta tanto cómo está escrito el libro, pero me gusta como los datos freaks que te entregan, ¿cachai? Increíble conversación de sobremesa del fin de semana, así. Ya. Como bueno. Y nada, y ahora me quiero leer un libro que se llama 100 años de la radio en Chile, porque quiero grabar un capítulo de un podcast sobre la radio como medio de comunicación. Y quiero dejar otra recomendación, perdón. Ya, dale, dale, Que dale, quiero, dale, sí. quiero empezarme también uno que se llama Este pequeño arte, de la Kate Briggs, que editó Ediciones Roneo, que no he leído ese aún, pero me dijeron que es el mejor de Roneo, y he leído otras cosas que del catálogo que está bien bacán. A mí me Oye, gusta me mucho tinca el como... catálogo de Romeo también. Sí, que este habla sobre la traducción, como en qué medida es un arte y en qué medida es un oficio. Y la Kate Briggs como que tradujo grandes escritores, entonces igual tiene su cuota de Kawin, tengo entendido. Ah. Que nunca está de más, nunca está de más. Literatura sin Kawhi no es literatura, lo Sí, siento. con pelada hambre. Y Roneo tiene buena, que a mí me gusta mucho la difusión de divulgación como de ciencias sociales, ¿cachai? Como Ya. estos libros de historia, y a veces no están tan bien escritos, entonces Roneo como que tiene buenos libros, como que son muy académicos por muchos motivos, pero muy amables de leer por muchos otros sentidos. Entonces ahí los dejo recomendados para que, por si quieren ir a ver el catálogo, está bueno. Ya. Entretenido. Bacán. Y por último, ¿qué noticias podemos esperar de Emilia Machi próximamente? Dije bien tu apellido. Sí, está bien. Ay, no Ya. sé, qué difícil. Eh, estoy... ahora no he escrito hace tiempo. Este semestre fue difícil. Eh, Así que ahora recién me bajó un poco la pega. Así que debería retomar. Estoy escribiendo una novela, pero es como mi mejor amiga y mi peor enemiga, obviamente. Eh, Estoy escribiendo una novela que me gustaría al menos terminar la primera parte este año, para ir como tanteándola en el fondo y en editoriales y esos temas. Y nada, también me gustaría escribir teatro. No lo he hecho, pero me gustaría mucho porque me gusta mucho el teatro. Y nunca lo he podido lograr. Creo que todavía soy muy tímida, porque el teatro tenéis que socializarlo mucho, po. Tenéis que mostrarle un guión a personas, y esas personas tienen que confiar en ti lo suficiente para ensayar meses eh, por un poco de dinero, porque no es difícil así como poder pagarles mucho por ensayar. Entonces tienen que estar como muy camiseteados. O sea, pienso que si un editor está camiseteado con tu trabajo, imagínate un actor igual, pues, son de otras ligas. Así que me gustaría hacerlo. Eh, Me gustaría hacer eso, terminar la novela, pero no tengo noticias como tan concretas. Así Bien. que lo Bueno, siento mucho, así es que... pero estaremos atentos esperándola. Así que un Sí, placer haber conversado contigo. Espero sí, que hayas bacán. disfrutado. Todo muy bueno. Y eso, pues, ahí, si tenemos noticias, quizás conversemos otra vez. No lo sé. En una de esas. Ya, pues, me encantaría. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores.